Hola, ahora vamos a hablar de los productos pesqueros como alimento, las diferentes especies a las que podemos acceder en Uruguay y consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionarlos para su consumo. Los pescados y mariscos son alimentos altamente perecederos, de rápido deterioro. Cuando los comparamos con carnes de otros animales, como por ejemplo la carne vacuna, tienen una menor vida útil. Esto es fundamentalmente debido a la menor concentración de carbohidratos, fundamental el glucógeno, que es una fuente o un precursor del ácido láctico en las células musculares. En otras carnes, como la carne vacuna, el acúmulo de ácido láctico lleva a una protección ácida en las células musculares. Esto permite o enlentece la actividad bacteriana y enzimática que lleva al deterioro de los alimentos. En el pescado esto no sucede, hay una ausencia de protección ácida y el pH anda en torno a la neutralidad, 6,1, 6,2. Otra característica es la mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que tienen los pescados, que cuando está en contacto con el oxígeno atmosférico lleva a un enranciamiento, y cuando tenemos un pescado enranciado no podemos comercializar. Por estas características, particularidades del pescado, existen recomendaciones. Lo más importante es mantener la cadena de frío. Podemos ya sea refrigerar o congelar el pescado. La refrigeración, lo más común que se utiliza es el hielo, que a su vez también lava e hidrata el pescado. Lo ideal es mantener el pescado a una temperatura cercana a los 0 grados Celsius. Esto determina que la vida útil en promedio del pescado fresco sean de unos 15 días, dependiendo mucho de factores como la especie, el método de captura, la época del año y el manejo del pescado. Otra opción es la congelación. En este caso tenemos que mantener la temperatura en el entorno de los menos 18 grados Celsius en el centro térmico. Y en este caso hablaremos de una vida útil en el entorno de los 2 años. Tenemos que tener en cuenta que la congelación es una tecnología irreversible, quiere decir que va a haber cambios en el producto y modifica la calidad y también la calidad nutricional. ¿Por qué? Porque tendremos determinada desnaturalización de proteínas y pérdida de agua al descongelar el pescado. Otra recomendación es consumir el pescado lo más rápidamente posible luego de su captura. Por supuesto que esto no es posible por diferentes factores, como por ejemplo los tiempos de pesca. No es lo mismo hablar de barcos artesanales que no están más de un día pescando, o barcos industriales que pueden estar hasta una semana pescando. También las distancias desde el puerto o zona de descarga hasta las bocas de venta a veces no permite que se consuma el pescado rápidamente, a no ser que el consumidor tenga acceso a pescadores directamente. Es muy importante, teniendo en cuenta todas estas características del pescado y de su rápido deterioro, que los consumidores tengamos los conocimientos básicos para reconocer el grado de frescura y poder así comprar. La forma es evaluar ciertos atributos o parámetros sensoriales que vamos a detallar a continuación. La presencia de rigor mortis, o también llamada rigidez cadavérica, es un estado del animal, también sucede en el hombre, luego de la muerte, sucede un evento de rigidez, de contracción muscular constante, que aparece a las pocas horas de la muerte y puede durar hasta 1 o 2 días. Esto de vuelta depende mucho de factores como la especie, la talla y el método de captura. Si nosotros vemos en un pescado entero un rigor mortis, que se puede evidenciar al tacto como el pescado duro, como si estuviera congelado pero en realidad está fresco, es una evidencia de extrema frescura. Como decíamos anteriormente, es difícil que podamos llegar a ver esto debido a los tiempos que suceden desde la captura hasta que el pescado llega a las bocas de venta. Otro atributo es el olor. Para un pescado que esté apto, fresco, debe tener olor a mar, agradable o un olor leve a pescado. Cuando no está apto, el olor a pescado es fuerte, un olor amoniacal en el caso de pescados, peces marinos, y cuando hablamos de especies de pescado de río, hay un olor cadavérico. Otro atributo es las características que presenta la piel y el color de esa piel. Cuando está apto el pescado, el color es característico de las especies. Es muy difícil definir un color porque hay una gran variabilidad de especies y una gran variabilidad de colores. Pero los colores característicos de esa especie deben estar bien nítidos. Si tienen manchas, deben estar bien definidas, con los bordes definidos. Se ven brillantes, las escamas bien adheridas, y hay un efecto de iridescencia, que es la capacidad que tienen esas escamas de reflejar los colores del arco iris. Cuando ya el deterioro avanza, las escamas se ven desprendidas,
puede que veamos que no tenga escamas. Los colores se ven difusos, ya si hay manchas en esa especie de pescado están todas difusas, sin bordes definidos, y la piel se ve opaca, con un mucus turbio y con olor fuerte. Otro parámetro o atributo a evaluar son las branquias. Cuando está apto, cuando está fresco, el color debe ser rojo o rosado, brillante, un mucus transparente y sin olor. Cuando el deterioro avanza, el color pasa a ser castaño amarronado, un aspecto opaco, un mucus grumoso, turbio y con un olor fuerte a pescado. Los ojos en un pescado fresco están abultados o convexos, o pueden estar aplanados también, de un aspecto brillante, vidrioso, y la córnea transparente o translúcida. Cuando el deterioro avanza, los ojos se pueden ver hundidos, opacos o blanquecinos. Con respecto a las vísceras, una vez que hacemos la apertura del abdomen, no debe haber olor fuerte, los órganos deben estar íntegros y bien definidos. Cuando no está apto, los órganos están todos digeridos y no definidos, con un olor fuerte a la apertura del abdomen. Puede suceder también, y es lo más común, a la hora de comprar pescado, ya sea en pescaderías o ferias u otra boca de venta, que tengamos acceso directamente a los filetes, a la carne. En ese caso, debemos ver que la carne esté firme al tacto, con colores claros, no debe de haber hematomas ni manchas anormales. Los colores del músculo naturalmente también pueden variar entre especies. Lo que sí es muy importante, que al oler el filete no debe de existir olor a pescado, ya sea amoníacal en peces marinos o cadavérico en peces de río. Eso es indicador de que el producto no puede ser consumido. Pasando un poco a hablar de las especies a las cuales podemos acceder para consumir especies de pescado, tenemos especies de río u especies marinas. En cuanto a especies de río, lo más común que accedemos es el sábalo, surubí, patí, tararira, boga, dorado o bagre, ya sea bagre negro o amarillo. En cuanto a las especies marinas, dentro de las más consumidas, que a su vez son accesibles durante todo el año y que pueden ser consideradas como especies magras, podemos hablar de la merluza. Tenemos una captura nacional de merluza, pero también tenemos acceso a filetes de merluza fresco que son importados principalmente de Argentina. Otras especies, la pescadilla escalada, pescadilla de red, corvina y cazón, también son todas especies de captura nacional. El cazón es una muy buena opción para aquellas personas que no consumen pescado porque indican que no les gusta la presencia de espinas. Esta especie es una especie cartilaginosa, lo cual quiere decir que su esqueleto es cartilaginoso y no presenta espinas. También es una buena opción para el consumo de niños. Dentro de las especies grasas podemos mencionar a la anchoa, que es capturada por embarcaciones nacionales, pero tiene cierta accesibilidad durante el año. Es más accesible en fines de otoño y en invierno. La palometa, también de pesca nacional, presente principalmente en otoño, invierno y primavera. El atún y la sardina y la anchoita, que accedemos en las bocas de venta como conservas, como productos importados. Y el salmón, que también es un producto importado y lo podemos encontrar fresco o congelado. Los pescados denominados finos, podemos mencionar el lenguado, que se encuentra principalmente en otoño, invierno y primavera, la brótola, primavera, verano, otoño, y abadejo, principalmente en verano y otoño. Otras especies que se pueden mencionar marinas son la lisa, pargo, sargo, pejerrey, mochuelo, también llamado bagre de mar, burriqueta y angelito. Dentro de la categoría de mariscos, en general, lo más accesible son productos importados y congelados. Los más consumidos en Uruguay son camarón, que accedemos a camarón entero o a la pulpa de camarón, que es la porción muscular, el abdomen. El mejillón, que puede ser entero, pero fundamentalmente como pulpa, con un proceso de precocción previo. Calamar, que lo más común que vemos en el mercado son la presentación de anillas o aros de calamar congelado. Y mix de mariscos, que vienen también congelados.